continuando con la serie de videos de fundamento de conversión de energía, vamos a hablar del convertidor lineal básico. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, para analizar el convertidor básico, vamos a hablar de un electroimán, el cual se encuentra fijo a un sistema inmóvil, pared en este caso, mediante un resorte. Ese electroimán es alimentado a partir de una fuente de tensión, el cual tiene una resistencia y una bobina, que es lo que alimenta el circuito magnético. Entonces, los valores de posición del yugo y del enlace al inicio del proceso, en el instante de t igual a 0, son x0 y lambda 0, y al final del proceso, xf y lambda f. Para calcular el incremento de energía acumulada en el campo hasta el instante t, es necesario considerar que para el proceso real varía tanto la potencia eléctrica como la potencia mecánica en función del tiempo. Entonces, es posible realizar un experimento teórico para determinar la energía acumulada en el campo. Dicho experimento, en este proceso, consta de dos partes. La primera, el desplazamiento de la pieza móvil desde la posición inicial hasta la final con el circuito eléctrico desenergizado, es decir, con corriente igual a 0. En esta condición, la fuerza eléctrica es 0, no tenemos corriente y no es necesario consumir potencia eléctrica para desplazar el yugo a la posición final. El único consumo que hay en este proceso con el circuito magnético desenergizado es de potencia mecánica. Se fija la posición final de la pieza móvil y se incrementa el enlace desde el enlace inicial hasta el enlace final. En este caso, la potencia mecánica es 0 y todo el consumo es potencia eléctrica que va a energía acumulada en el campo. En las condiciones del experimento teórico anterior, para determinar la variación de energía en el campo de la máquina, es suficiente evaluar la integral de corriente con respecto al enlace de flujo de la pieza móvil cuando está en su posición final xf. La trayectoria real depende de las condiciones de frontera o ligazón, pero en cualquier caso es posible evaluar la energía almacenada en el campo teniendo el punto inicial y el punto final, sin importar que la trayectoria que siguió la pieza para alcanzar dicho punto. Entonces, considerando en la figura se representa el experimento teórico realizado para la determinación de la energía en el campo, de esta forma la evaluación se reduce a determinar el área sombreada de la figura. Considerando que inicialmente el yugo se encuentra fijo en la posición X al cerrar el interruptor, la corriente aumenta de forma exponencial cuando el sistema tiene un comportamiento lineal de la forma lambda igual a L por I, siendo L constante. La ecuación de mallas que describe el comportamiento, para acá, es la tensión menos la caída resistiva va a ser igual a la fuerza electromotriz, que es lo que tenemos en la ecuación número 12. La tensión es igual a la caída resistiva R por I más la fuerza electromotriz. Como el sistema es conservativo, la fuerza electromotriz es la derivada del enlace de flujo con respecto al tiempo. Sustituyendo, ya que el sistema es lineal, que el enlace es el producto de la inductancia por la corriente, tenemos la descomposición que vemos en la ecuación 3. Tensión igual a R por I más la aplicación de la regla de la cadena, L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la variación de la inductancia con respecto al tiempo por la corriente.
Si descomponemos la variación de la inductancia con respecto al tiempo como la variación de la inductancia con respecto a la posición por la velocidad del cuerpo, podemos determinar lo que se conoce en rigor como la ecuación de los terminales eléctricos de una máquina eléctrica, donde la tensión es igual a R por I más L por la variación de corriente con respecto al tiempo más la velocidad por la variación de la inductancia con respecto a la posición por la corriente. Es decir, que la tensión sobre un terminal eléctrico va a depender de tres términos. Los términos de disipación, que son externos al circuito y son ecuaciones de ligazón, y dos términos adicionales que dependen del proceso de energía, que son los términos de transformación, que es la energía que se intercambia entre el campo eléctrico y el campo magnético, y los términos de generación, que dependen del movimiento y son los que van a producir trabajo mecánico. De ahí cada uno de los nombres. Recordando que en el caso de un circuito magnético como el que estamos trabajando, que es un electroimán, la inductancia depende del número de vueltas por la permeanza del camino magnético, bien sea la propia o bien sea la mutua, y que la permeanza es μ por el área transversal sobre la longitud, si no hay variación de la posición, la inductancia es constante. Por tanto, la variación con respecto a X vale 0 y en régimen permanente se puede calcular la ecuación de corriente simplemente como el cociente entre la fuente de tensión y la resistencia del circuito. El conocimiento de la trayectoria de la corriente en función del tiempo no es necesaria para las consideraciones realizadas relativas a las funciones de estado. Una vez que la corriente I aumente a su valor final, con la posición X1 fija, se permite el movimiento de la pieza a su segunda posición. Entonces tenemos que la solución del circuito con una X fija es simplemente B entre R en este caso. Entonces, después que finalice el proceso transitorio, el sistema alcanza el régimen permanente en la segunda posición, con una corriente I igual que la primera, porque depende únicamente del valor de la resistencia, debido a que en régimen permanente no hay variación del flujo. Es decir, que yo puedo pasar de la posición X2 a la X1 siguiendo alguna de las dos trayectorias, o bien la trayectoria A o bien la trayectoria B, y eso va a depender de cómo yo realice el proceso transitorio de pasar de la posición X1 a la posición X2. Cómo es el proceso si el circuito magnético está alimentado, si estoy realizando una fuerza externa, etc. Entonces, vamos a analizar el mismo circuito, vamos a cambiar de la posición X1 a la posición X2. Se han marcado dos trayectorias tentativas con respecto al movimiento de la pieza X1 a la posición X2, que es la trayectoria A o la trayectoria B. El diferencial de energía acumulado en el campo está sombreado en color cian, que es el cambio de energía entre pasar de la posición X2 a la posición X1. Entonces, para determinar la trayectoria correcta, si es A o es B, se debe recordar que la corriente en todo instante de tiempo es igual a B menos E, es decir, la fuente menos la fuerza electromotriz sobre la resistencia, y que la fuerza electromotriz es la variación del enlace con respecto al tiempo. El paso de X1 a X2 requiere un incremento del enlace de flujo y lo podemos ver en la posición X2 el enlace es lambda 2, mientras que en la posición X1 el enlace es lambda 1. Por tanto, la derivada de estos enlaces es positiva, lo cual hace que E tenga un valor. Por esta razón, inicialmente la corriente disminuye y la trayectoria se ajustaría más al caso 2, puesto que la corriente va a disminuir conforme va aumentando la fuerza electromotriz y después, a medida que vamos llegando a la corriente, se va disminuyendo
esa fuerza electromotriz y se llega de nuevo a la posición X1. Cuando la pieza alcanza la posición final, el enlace en régimen permanente no varía y la corriente regresa a su valor inicial. Seguimos con el análisis. Originalmente, vamos a suponer que el sistema está desenergizado. La pieza móvil se encuentra en la posición X1 y al cerrar el interruptor se alimenta el magneto, aumentando la corriente hasta el valor I0. Es decir, estamos realizando este proceso de energización. En ese momento se permite el cambio a la posición X2 por efecto de la fuerza magnética y finalmente se abre el interruptor eléctrico para desenergizar el sistema. El área sombreada, nuevamente en color cian, representa la energía eléctrica en el convertidor cede al sistema mecánico. Seguimos con el análisis. Otra posibilidad es que en el dispositivo móvil se encuentre inicialmente en la posición X2 y se energice el circuito desplazando la pieza móvil hasta la posición X1 y finalmente se desenergice el circuito. Al desplazar la pieza móvil desde la posición inicial a su posición final, es necesario reducir los enlaces de flujo. Por esta razón, se introduce en el circuito eléctrico una fuerza electromotriz negativa, lo cual origina un aumento transitorio de la corriente para regresar nuevamente a su valor original, 0. Por tanto, en este movimiento estamos siguiendo la trayectoria B, que corresponde a un aumento de corriente. Continuando con el análisis, tenemos que se puede pasar de la posición X1 a X2 por diferentes trayectorias. Ahora bien, si la primera condición analizada se desea desplazar el yugo de la posición X2 a X1 manteniendo constante la corriente, es necesario mover la pieza muy lentamente para que la variación del enlace sea prácticamente cero. Eso me haría la trayectoria D. La trayectoria D corresponde a un yugo que se cierra a velocidad infinita, es decir, la pieza pasa de la posición X1 a X2 en tiempo igual 0. En esta situación límite, ni el flujo ni en el tiempo han variado al pasar de la posición X1 a X2. Por tanto, la derivada del enlace de flujo con respecto al tiempo tiende a un valor infinito que permite que la corriente del circuito eléctrico varíe instantáneamente de I0 a IX y nuevamente regrese a su valor inicial. O sea, es decir, yo puedo seguir dependiendo cómo realice yo el movimiento mecánico y el movimiento eléctrico por distintas trayectorias. Lo importante es que el diferencial de energía acumulada no depende de la trayectoria que yo esté empleando, sino de la posición inicial y final de la máquina eléctrica o del convertidor electromecánico. Finalmente, si la pieza móvil sigue la trayectoria A, es decir, se mueve de la posición X2 a X1 y todo esto a velocidad prácticamente cero, el recorrido se efectúa a corriente constante. En la figura se puede observar el proceso cuando el yugo se desplaza a una velocidad teóricamente infinita. Si la velocidad de la pieza es teóricamente infinita, la corriente crece considerablemente debido a que la fuerza electromotriz es negativa y se superpone a la tensión aplicada a la fuente. Cuando la saturación del circuito magnético es muy intensa, los picos de corriente que aparecen en la operación del electroimán pueden ser de gran magnitud. En conclusión, para conocer los estados energéticos de un sistema de conversión de energía, necesitamos conocer el punto inicial y el punto final. Cómo se llega de ese punto no es importante para saber el diferencial de energía. La forma de llegar puede ser de distintas maneras, consumiendo cero energía eléctrica, cero energía mecánica, a un movimiento muy lento mecánicamente, lo cual produce variaciones poco significativas del enlace, o puede ser con movimientos bruscos, pero los movimientos bruscos producen variaciones
relativamente altas del enlace y de la corriente. Entonces, de esta manera vemos que los sistemas conservativos, los puntos o energéticos, el análisis energético depende de la condición inicial y la condición final, no de la trayectoria que estemos siguiendo. Entonces no necesitamos la descripción de la trayectoria en el tiempo, sino los puntos iniciales y finales, lo cual nos va a facilitar el análisis de los convertidores electromecánicos. Los invito al siguiente video de esta serie donde hablaremos del balance energético. Gracias por su atención.